Dios ha sido bueno y Dios seguirá siendo bueno. ¿Sí? Sé que esto no le va a sonar como una gran revelación, pero es bueno recordarle. Agradezco a todos los hermanos que han estado allí. Saludo a los que están en casa por diferentes razones y tal vez amigos, familiares que se conectan en este momento y que por la voluntad del Señor llegan a esta transmisión y llegan a este tiempo de celebración. Esperamos que Dios a través de su palabra haga su obra en cada uno de nosotros, porque creemos que su obra es hecha, ¿no?, a través de su palabra. Agradezco también su fe en el Señor, su generosidad, su obediencia, y aquí estamos delante del Señor. Hace 8 días comenzamos a hablar acerca del tema de despertar y hablamos de despertar el corazón. Ahora, los corazones que están viendo por todo lado no tiene que ver exactamente con el tema, pero aprovecho para hablar de despertar del corazón. Ayer tuvimos una reunión para las parejas, interesantísimo. Hay un trabajo para hacer durante todo un mes de lo que sucedió ayer. Si por alguna razón ayer tuvo algún tropiezo, dificultad y finalmente estaba inscrito pero no pudo venir, pónganse en contacto con la pastora, con alguno de nosotros, y con gusto les damos el material y la tarea que hay que hacer durante todo este tiempo, todas las parejas. Así que es interesante. Estamos trabajando los 5 lenguajes del amor, así que será importante poder unirse a todo lo que las demás parejas están haciendo. Continuemos con el tema de despertar y voy a hablar en esta mañana sobre el libro de Ageo, sobre despertar el espíritu. Despertar el espíritu. Ageo, en sus Biblias, Ageo, entre los profetas menores, conocidos como los profetas menores, y allí tenemos la base bíblica para lo que esta mañana queremos tratar, y esperamos que Dios hable a nuestro corazón y a nuestro ser. Necesitamos la voz de Dios. Amén. De hecho, despertar espiritual tiene que ver mucho con la voz de Dios. Como mencioné, la serie la empezamos en el Éxodo, en el tiempo un poco difícil para el pueblo de Israel. Fue un tiempo de viaje, de milagros, de protección, de la evidencia de la presencia de Dios con la nube, con el fuego. Y sin embargo fue un tiempo de mucha murmuración, de mucha queja, de problema espiritualmente hablando. No fue el mejor momento espiritual para la nación como nación, una y otra vez recordando, ay, que la carne, que los ajos de Egipto, que las cosas de Egipto, que las viejas de Egipto, las viejas cosas, todo lo de Egipto. Y qué difícil fue sacar Egipto del corazón de Israel. Dios con milagros y con señales prodigiosas sacó a Israel de Egipto, pero Egipto continuaba en el corazón de Israel. Sin embargo, en el capítulo 35 se habla de un despertar del corazón, producto de la propuesta de la elaboración del tabernáculo, y entonces fue un momento espiritual interesante de cómo el pueblo se volcó para obedecer a Dios, los mandamientos, y también para ofrendar para el tabernáculo, y también para hacer oficios, servir, hilar, mujeres, hombres. Fue interesante ese tiempo y nos dio entonces la base en Éxodo 35 para iniciar el tema sobre despertar. Hoy Ageo nos habla acerca del despertar del espíritu, continuando con el tema, y les invito a Ageo capítulo 1. Voy a tratar varios versos del capítulo 1, pero quiero de partida leer lo que dice el verso 14. Si usted tiene su Biblia, allí puede abrirla. Espero que antes de que termine el culto ya haya encontrado a Ageo. Y si no, hagan sus anotaciones. Si usted está en casa viendo la transmisión, 2 recomendaciones. 1, también debe abrir su Biblia. Y 2, no esté acostado.
aunque esté en la casa viendo la transmisión, esté en una actitud de reverencia. Verso 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. ¿De todo el resto de qué? Del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Despertar del espíritu. Menciona al gobernador, menciona al sumo sacerdote, pero está mencionado todo el pueblo. Y cuando la palabra usa la expresión todo el pueblo, es todo el pueblo. Ninguno se quedó por fuera de esto que sucedió, a lo cual el profeta Ageo lo puede describir en términos humanos o en palabras humanas con despertar el espíritu, pero pues que comunica una gran verdad y que queremos saber qué significa y por qué hoy necesitaríamos este tipo de despertar, ¿sí? De despertar de Dios como una acción divina, por supuesto. Cuando se habla de despertar, pues se habla de alguna manera de un cambio, ¿sí? De un cambio, de una posición de frialdad o de apatía o de algo de resistencia a un mejoramiento, a una activación de parte espiritual para nosotros. Así que estaremos hablando acerca de eso. En estos días, una de las palabras muy usadas a nivel mundial es la palabra reactivación. Y reactivación pues tiene que ver con volver a, ¿sí? Retomar el ritmo, mejorar las condiciones porque hubo una situación de tipo salubre que afectó lo económico, que afectó el desarrollo de la industria y muchas cosas fueron afectadas. Pues bien, en el tiempo de Ageo se necesitaba una reactivación espiritual, porque según en el capítulo 1 había también una resistencia, una apatía y sobre todo un abandono. Escuche esto, había un abandono de parte del pueblo de Dios por la casa del Señor. Cada uno, dice Ageo, está entretenido en su casa cuidando, ¿sí? Que esté adornada, y la casa de Dios está descuidada. Y entonces viene la demanda y viene la necesidad. Y hoy, contextualizando a Ageo, después de lo que ha estado pasando, necesitamos y oramos por una reactivación espiritual para que el pueblo del Señor vuelva a amar y a interesarse en la casa de Dios. Y más que en el lugar, en el templo, la presencia del Señor debe ser despertada, ¿sí? De interés en nuestro espíritu, en nuestro ser. Deberíamos y necesitamos un interés a un nivel que nunca hayamos experimentado. A eso la Biblia le llama avivamiento en nuestro corazón por Dios y por su presencia. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, entonces el tema es pertinente, ¿sí? Puede decir, yo necesito un despertar espiritual. No necesita de pronto gritarlo, pero sí convencer a su espíritu, yo necesito un despertar espiritual, ¿sí? Recuerde que nuestro cuerpo obedece lo que nuestra alma decide creer, y nuestra alma cree lo que el espíritu nos convence. Interesante lo que dice Corintios Pablo acerca de la revelación por medio del Espíritu. Muy bien, ya que estamos en Ageo y que estamos hablando de despertar y hemos comprendido esa necesidad, entonces miremos de qué resulta o qué es necesario para un despertar espiritual. Y yo encuentro por lo menos 3 asuntos importantes en este primer capítulo que fueron básicos para un despertar espiritual. Ténganlos en cuenta, 3 cosas que son básicas para un despertar. La primera, verso 12. Mire lo que dice el verso 12. Estamos en el primer capítulo de Ageo. Dice, y oyó, escuche, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo
delante de Jehová. Y aquí habla de un asunto supremamente importante para un despertar espiritual. Es definitivo, es importante que si queremos y vamos hacia un despertar espiritual, entonces atendamos a las palabras de Dios. Atendamos a las palabras de Dios. Me refiero que este oír o este atender es prestar un interés supremo por la voz de Dios. ¿Escuchó eso? Debemos interesarnos por oír la voz de Dios. Prestar atención significa tomar en serio las palabras del Señor. ¿Sí? Pero el texto dice algo muy interesante. Dice tanto la palabra escrita como la palabra hablada, la palabra predicada, porque añade y las palabras del profeta Ageo. El pueblo escuchó la voz de Dios y las palabras del profeta Ageo. Ahora, no podía haber, escuche esto, no podía haber contradicción entre la palabra profética y la palabra escrita, no podía haber. La palabra profética era respaldada por la voz de Dios, por la palabra escrita, y la palabra escrita respaldaba al profeta en lo que él estaba diciendo como anuncio de mensaje divino. Eso es importante mencionarlo. Muchos no están atendiendo a lo que Dios les está hablando. ¿Sí? Si usted abre la escritura, si usted está trabajando, Dios no habla solamente cuando usted está en el templo. Escuche esto, es natural, es normal que un padre que ama hable todos los días a sus hijos. Y yo soy un hijo al cual Dios ama, y usted es un hijo al cual Dios ama. Si no está escuchando la voz de Dios, hay algo que está sucediendo que le impide a usted de escuchar la voz de Dios. Ahora, escuche esto. Usted habla normalmente todos los días con sus familiares, ¿verdad? ¿Sí? Yo sé que hay personas que se duermen y hablan dormidas, pero normalmente cuando estamos dormidos, pues dejamos de hablar, ¿verdad? No nos hablamos unos a otros. Puede ser, escuche, puede ser, déjeme usar esa ilustración para decir que podría ser que algunos no están oyendo a Dios porque están ¿qué? Y necesitan despertar. Tanto el Nuevo, el Antiguo, toda la Escritura nos va a hablar acerca del despertar espiritual. Y oyeron, dice, todo el pueblo oyó al profeta, oyó la voz de Dios. Oír a Dios por medio de su palabra. Usted debe discernir lo que Dios le está hablando de manera particular, de manera individual. Y escuche, y lo que Dios le habla de manera particular y de manera individual debe confirmarlo la palabra que se está predicando domingo tras domingo. ¿Por qué? Porque si a usted Dios le está hablando de manera particular y eso que usted escucha a Dios de alguna manera no es lo que escucha en la palabra profética o en la palabra predicada el domingo, aquí hay algo que está funcionando no en la misma línea. Y me presta interés, me gusta que el profeta Ageo señale que el pueblo sí tuvo interés en oír las palabras de Dios, la voz de Dios, sí, su experiencia particular y grupal como nación, pero también atender a las palabras del profeta, y añade una verdad, como Dios le había enviado. Porque cuando compartimos la palabra de Dios, no es tratar de decir lo que yo quiero decir, sino insistir en traer al pueblo lo que Dios quiere que escuchemos. Y la tarea a veces es difícil. Tratar de presentarse ante ustedes, ante una persona, o tratar por los medios virtuales, por las redes, dar el mensaje de Dios que concuerde con el momento y con lo que Dios está hablando a cada uno en particular. Ese es nuestro oficio, nuestra tarea. Y si no estamos alineados, pues estamos diciendo algo que Dios no está diciendo. Por eso por allí en el texto bíblico se pueden encontrar algunos momentos en la queja de Dios que algunos dicen que el Señor está diciendo y el Señor
no está diciendo. Pero ese es el cuidado. Lo que dice Ageo es que para que se produzca un despertar espiritual, definitivamente es necesario prestar ¿qué? Atención a las palabras de Dios. Ese verso 12 se encuentra construido como consecuencia a lo que va a venir en el verso 14. El verso 14 habla de un despertar espiritual, pero que fue precedido ese despertar por prestar atención a la voz de Dios, a través de lo que el profeta estaba diciendo y a través de lo que Dios estaba hablando de manera particular. Si alguno oye mensajes diferentes a lo que es la revelación del texto bíblico, entonces definitivamente no es. Deuteronomio dice que el profeta debe estar hablando según las palabras escritas de Dios, para que nosotros comprobemos y tengamos evidencia de qué profeta es y qué profeta no es. Pero esto es importante. Algunos oyen en estos días sus propios argumentos y lo atribuyen como argumentos de Dios. Cuidado. ¿Ha leído usted ese texto de que nuestro corazón puede ser engañoso? ¿En qué sentido puede ser engañoso? Que nos hable y trate de convencernos de que lo que estamos escuchando es a Dios y estamos escuchándonos es a nosotros mismos. Proverbios advierte que no seas guiado bajo tu propia opinión. ¿Sí? También dice, hay caminos, hay consejos, hay argumentos que al hombre le parecen derecho, pero su fin termina torcido. Necesitamos un despertar con respecto a oír a Dios. Algunos atribuyen a sus propias ideas la voz de Dios. Si necesitas, si te convences y si quieres despertar en tu espíritu, necesitas prestar atención a la voz de Dios. Uno, a la voz predicada, a la voz profética que se está transmitiendo. ¿Sabe que yo a veces intencionalmente me siento entre semana o el mismo domingo a escuchar a otro predicador, a otro pastor, y quiero saber si lo que él está diciendo qué tiene que ver con lo que yo hablé hoy con la iglesia? ¿Sí? Ahora, entiendo que dependiendo cada lugar Dios está hablando, pero también puedo discernir o entender cómo Dios habla, porque no hay, escuche esto, no hay varias esposas o varias novias o varias iglesias que Dios esté preparando, sino una sola. Y yo hablo a una porción de esa iglesia a través de la presencialidad o a través de los medios virtuales, pero estamos hablándole solamente a la iglesia del Señor. Y eso entonces nos hace todavía mucho más cuidadosos y mucho más responsables. Y usted necesita, ¿dónde está poniendo sus oídos y su corazón para oír la voz de Dios? Por eso no es todo lo que está escuchando, no todo lo que la línea o la internet le ofrece, sino que tiene que ser muy selectivo, muy cuidadoso. Dios estableció grupos, rebaños, para que cada grupo sea bien, en la voz de Dios, sea bien dirigido por cada uno de sus pastores. Y no resulte usted escuchando al que no es el pastor, porque el que no es pastor también por ahí habla. Y algunas ovejas que no están muy conectadas con la voz de Dios o con la voz pastoral, resultan escuchando al que no es, dice Juan capítulo 10. Estoy tratando de parafrasear lo que dice Juan capítulo 10. ¿Sí? Los que son las ovejas, porque el pastor las conoce, reconocen la voz de su pastor y siguen. Pero algunas ovejitas, si quiere echar la culpa a la pandemia puede echarla, pero algunas ovejitas por ahí andan confundidas por no atender a la voz del Señor. ¿Estamos, hermanos? Un despertar espiritual, según nos muestra Ageo capítulo 1 verso 12, tiene que ver mucho ¿con qué? Con atender, con oír la voz de Dios. Ahora, si usted deja para cada domingo, cada 8 días, siendo usted un creyente juicioso, si usted para cada 8 días es juicioso para venir al templo a escuchar la voz de Dios, aunque sea así de juicioso, su alimentación espiritual la puedo poner en duda.
porque comer cada 8 días me parece que es muy poquito. ¿Cuántos de ustedes comen una comida cada 8 días? Ninguno. ¿Cada cuánto come usted? Todos los días. ¿Cuántas veces? 3. Dejémoslo así. Pero hay que alimentarnos. Usted debe tomar esa disciplina de día tras día oír la voz de Dios. Ahora, yo trato como pastor de facilitarle a algunos esto de oír a Dios, y entonces todos los días les envío un pequeño mensaje, un podcast, un devocional, y pues algunos deciden si lo escuchan o no lo escuchan. Ahora, si usted no quiere escucharlo porque usted tiene su devocional, la idea es que no, lo que yo le envío no reemplace que usted tenga responsabilidad por oír a Dios. Pero sí, lo que le envío como pastor de alguna manera le conecta, le inspira, le ayuda a oír a Dios, pues aproveche la herramienta. Es para ustedes. ¿Sí, hermanos? Si hay otros que están aprovechándola, ¿por qué no ustedes? No quiero hacerle promoción a mis podcasts, quiero hacerle promoción a la necesidad de oír a Dios, no solamente en una experiencia cultica el domingo, sino en todo lo que hacemos todos los días. ¿Está, hermanos? Sepa que Dios puede hablarle aunque usted vaya en Transmilenio. Dios puede hablarle aunque usted esté elaborando alguna pieza en su trabajo o está haciendo un trabajo. Dios puede hablarle aunque usted esté en la cocina llena de cebolla y con los ojos llorosos. De pronto dice: ¿será que Dios me está hablando? Estoy quebrantada. Pues la cebolla que... Pero Dios de manera natural ama a sus hijos, y muestra de su amor es que nos habla. Debería preocuparnos cuando nos dejamos oír a Dios, porque ¿qué pasó? ¿Cómo así? Porque Dios no me está hablando. Es importante eso, despertar tiene que ver. Ahora, hay una segunda palabra que es mencionada en ese verso 12 al terminar, ¿sí?, que también lo conecta con la voz de Dios, y dice Ageo 1:12 en la última parte: y temió, escucha esto, y temió el pueblo delante de Jehová. Despertar espiritual tiene que ver con temor de Dios. Esta palabra es interesante y hay mucho que estudiar y profundizar sobre qué es el temor de Dios, qué es esa reverencia por su presencia y por sus palabras. Temor a Dios significa reverenciar su presencia, reverenciar sus palabras. Temer a Dios es dar por cierto que lo que estoy escuchando viene de Dios y entonces yo debo obedecer. Temer a Dios es determinar qué es la voluntad de Dios, que lo que nos está indicando, y obedecerlo. Ahora, muchos oyen las palabras, pero en sus corazones y en sus espíritus no sucede nada. Cuando hay un despertar espiritual, cada cosa que oímos, que leemos, comienza a afectarnos en el alma, en el ser, porque estamos despiertos espiritualmente. Pero cuando tenemos adormecimiento en el alma y en el espíritu, puede Dios estar hablando con truenos como hizo en la nube, y algunos están en otro cuento. Temor a Dios como parte del despertar espiritual. Quien oye la voz de Dios y no produce nada en su interior, seguramente su corazón o está endurecido o está dormido. Note que la Biblia reiteradamente en el libro de Éxodo habla de una experiencia con Faraón, Moisés trayéndole a Faraón lo que Dios estaba diciéndole, y Faraón no atendía a esas palabras, sino que cada vez se endurecía. Oh, cuidado con esto. La voz de Dios, la palabra del Señor, puede producir dos cosas en su corazón: o despertarlo o endurecerlo. Depende de qué, de su actitud con respecto a cómo teme o no. Depende de eso. Moisés, o dice el texto mejor, Faraón no temía al Señor y por eso se endureció. ¿Qué lo hace diferente a usted de otras personas? El temor de Dios en su corazón. ¿Qué lo hace diferente en la manera en que usted escucha la predicación? En que en su corazón hay reverencia por lo que está oyendo, y entonces le pone interés
y medita. ¿Sí? La predicación debe ayudarle para meditar durante la semana respecto a lo que y corroborar y leer y volver a repasar. Y entonces solamente el pastor citó 3, 4 textos de Ageo, pero yo quiero leer el capítulo completo, y el capítulo me motiva a leer el libro completo. Entonces voy más allá. ¿Estamos, hermanos? Porque yo apenas puedo tenerlos a ustedes una horita, 1 hora y cuarto, y de esa horita y cuarto apenas 25 minutos para tratar de decirles todo lo que Dios quiere que ustedes escuchen. Pero como ustedes son buenos creyentes, con tapabocas, sin tapabocas también, como ustedes son juiciosos, entonces aprenden a complementar y alimentarse más, y quieren más, y el miércoles se conectan a las escuelas para saber más, y el viernes se conectan a grupos familiares para saber más, y el sábado desesperados que sea el domingo para venir porque quieren más. Yo los estoy describiendo a ustedes. Solamente una mano dice: yo soy de eso. Temor de Dios en nuestros corazones. Y número 3, el verso 14 habla de unos resultados. Miren esto, hermanos, verso 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, gobernador de Judá, el espíritu del sumo sacerdote, el espíritu del resto del pueblo. Y luego dice que produjo ese despertar. Dice: y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Despertar espiritual debe mostrarse con nuestras acciones, con nuestros resultados. Ay, yo estoy despierto espiritualmente, pero dejó de venir al templo, pero dejó de servir. No está mostrando resultados de que está espiritualmente, ¿qué? Activo, despierto. ¿Sus actividades cambian cuando está dormido a cuando está despierto? Por supuesto. ¿Qué hace usted cuando en las noches duerme? Nada. Solo descansar. Ahora, yo no estoy tratando de decir que dormir o descansar sea pecado, no, pero es un tiempo de inactividad. Despertar tiene que ver con reactivar la actividad. Y note que hay 2 verbos en Ageo 1:14, hay 2 verbos que describen un resultado del despertar. Vinieron y trabajaron. 2 palabras claves: vinieron y trabajaron. ¿Lo puede repetir? Vinieron y trabajaron. Los que están en casa, 2 palabras: vinieron y trabajaron. Puede usted allá en casa decir: yo estoy trabajando, pero de pronto, ¿por qué no vino? Vinieron y trabajaron. La palabra venir en el contexto de Ageo significa mucho, porque yo al principio en la introducción les dije que el problema espiritual del pueblo es que no estaba viniendo a la casa de Dios. ¿Sabe cuál es la demanda de los primeros versos de Ageo capítulo 1? ¿Por qué no meditan en sus caminos? ¿Por qué no se dan cuenta de que trabajan mucho y no producen nada? Les digo la razón: ustedes están entretenidos en sus propias casas y han abandonado la mía. Inviertan eso y les voy a asegurar cómo viene la bendición. ¡Wow! La razón por la cual escasez, la economía no fluye, las cosas no fluyen, es el interés que yo preste por las cosas del Señor, por su casa. Y el resultado fue que ¿qué? Vinieron, porque no estaban viniendo. ¿Se necesitará un despertar espiritual hoy? Sí. Algunos de ustedes han preguntado: ¿y qué pasó con tal que estaba viniendo y ya no está viniendo? Ya no viene. Tiene que ver con esto, hermanos. Necesitamos ese despertar. Esos 2 verbos, esa queja. La pandemia, produjo desinterés y cierto abandono de la casa de Dios. Muchos siguen apáticos, ¿sí? Ya el término pandemia, ya no, a algunos no se le volvió una realidad, sino simplemente una disculpa. ¿Sí? El verso 9, mire lo que dice el verso 9. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué?
Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia. ¿Por qué perdieron el interés por mis cosas? Está diciendo Dios. ¿No se han dado cuenta que los resultados tienen que ver con eso? Y entonces después viene eso del despertar espiritual, ¿sí? El segundo verbo que usa es trabajaron. No es solo, escuche esto, no es solo asistir. Y pues sí, el pastor está entonces últimamente diciendo mucho que tengo que asistir. Entonces vengo y me siento ahí como mi alma regañada. No es venir regañado, hermano. No es que el pastor esté logrando que su alma la trajo arrastrada y ahí está. Pero ¿de qué me serviría tenerlo ahí sentado? Como los niños, quédese sentado, no moleste tanto. Pero su alma está en recreo. ¿Me hago entender? Qué interesante. Vinieron y además de eso añade el verbo ¿qué? Trabajaron. ¿Y qué es trabajar? ¿Qué es trabajar? Ocuparse. ¿Y en qué había que ocuparse? En ciertas tareas. ¿De qué tipo? De tipo espiritual, de tipo logístico, de tipo administrativo. Ayer tuvimos una reunión para las parejas. En la parte central era compartirles palabras del Señor, los 5 lenguajes del amor. Pero alrededor de eso, alguien ayudó con la decoración, alguien limpió el lugar, alguien preparó una sopita rica. Y entonces hay muchas cosas para hacer. Hoy estamos cómodos, pero alguien tuvo que poner en orden este lugar. Porque si hay algo que el pastor sabe hacer entre semana es desorden. Eso, la hermana se dice: uy, cuánto polvo había. Y pensará: ¿qué hará el pastor entre semana? Que esto está el fin de semana. Pero alguien lo hace. Vinieron y ¿qué? Trabajaron. Hoy algunos de sus niños no están con ustedes, están tranquilos a escuchar la palabra, porque alguien está ¿qué? Ocupado con sus niños. ¿Estamos, hermanos? Hoy alguien los saludó, hoy alguien anotó sus datos, hoy alguien. ¿Estamos? Trabajar. Vinieron y trabajaron. Hay actividades ministeriales, logísticas, de obra social, de discipulado, de educación bíblica, de planeación que necesitan que los creyentes ocupen el lugar. No solo quiero que encuentre una silla azul cómoda cada domingo, quiero que usted encuentre un lugar donde servir a Dios, donde ser funcional. Hay muchas tareas que debemos realizar. Necesitamos visitar, aconsejar, conseguir, repartir recursos, hacer tareas que están acumuladas, muchas. Regresemos al templo, no solo a sentarnos, sino también ¿a qué? Trabajar. Dice el verso 14: y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Quiere saber más al respecto? Usted tiene el texto bíblico para que siga, ¿sí? Dios despierta tu espíritu si atiendes a su voz, si tienes temor de su presencia, y lo vas a mostrar regresando a hacer labores que estabas haciendo antes o que vas a comenzar desde ahora. Necesitamos otros maestros para la escuela bíblica, necesitamos otros que ayuden en el área de transmisión, necesitamos otros del staff, necesitamos. El próximo martes estaremos iniciando el curso de Instituto Bíblico virtual y pues debe haber estudiantes que se preparen. No nos van a dejar ustedes con la comida preparada, bien deliciosa para ustedes y nadie que coma, sino que ustedes son juiciosos. Pónganse de pie si alguno de ustedes es juicioso. Pero sobre todo si entiende que necesita ese despertar espiritual. Levante sus manos, cierre sus ojos y hable con Dios. Con respecto a lo que ha escuchado, está en casa, póngase en conexión con Dios y pídele al Señor ese despertar espiritual. Resulta de atender la voz, resulta de el temor de Dios en su corazón y produce una acción de venir, de regresar, de buscar dónde puedo servir a Dios. ¿En qué lugar del cuerpo Dios me ha colocado para ser un miembro útil? Aquí estamos delante de ti. Oremos, nuestras manos levantadas, conectadas con Dios, orando.
Señor, despierta nuestro espíritu. Despierta nuestro espíritu, Señor. Necesitamos de ti hoy. Necesitamos de ti hoy, Señor. Cada creyente, un misionero al mundo. Cada creyente, una piedra viva. Cada creyente, una carta escrita para ser leída por los hombres. Cada creyente, un miembro funcional dentro del cuerpo. Espíritu Santo, despierta nuestro ser. Despierta nuestro ser. Aleluya. Obra Dios. Hable con Dios. Permítale al Espíritu Santo completar del mensaje lo que haya sido falta para usted. Él lo hace. Aleluya. Oh Dios, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Digno eres. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria. Despierta Dios. Digno de toda la honra. Despierta Dios. Exaltado estás, nuestro ser. Coronado estás, digno de toda la gloria. Digno de toda la honra. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Aleluya. Oh, Cristo Jesús.